Hola, ¿qué tal, hermano? 3, 2. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Estamos de regreso aquí una vez más en este subprograma Equipando al Cristiano. Hermanos, buenos días. El día de hoy traemos, ¿qué tema? La parábola de las 10 vírgenes. Vamos a tratarla y el propósito es comprobar para quién está dirigida. Ok. Esa es la idea. Hicimos un programa ya en el pasado, hace aproximadamente 6 años. La parábola de las 10 vírgenes la desglosamos y explicamos paso a paso qué significa La parábola en sí. cada versículo y la parábola en sí. Sí. Ese programa lo voy a volver a subir porque no sé si esté dentro de la lista de nuestros programas. Queremos que por favor compartan este programa con todos sus conocidos, denle like y aplasten en la campanita en su parte superior, derecha. Para que cada que tengamos un programa nuevo reciban ustedes una notificación. Necesitamos llegar a los 1000 suscriptores, hermanos y amigos, para poder nosotros transmitir en vivo, para no estar pregrabando el programa y así cualquier debate que tengamos el hermano y yo antes del programa, ustedes lo puedan escuchar y por qué no, también compartir y llamarnos en vivo. Así que entremos de lleno, pues, hermano, a este capítulo que se llamará La parábola de las 10 vírgenes. la parábola de las 10 vírgenes. Adelante, hermano. Sí, ok. Entonces vamos a... ¿Sí se oye? Vamos a tratar el tema de la parábola de las 10 vírgenes. El hermano Enrique dice que nosotros tratamos este tema, ¿sí? Hace un tiempecito. No me eche la culpa de la parábola, hermano. ¿O de qué? No, es que nosotros la grabamos. Ok, sí, porque yo no lo escribí, hermano. A mí no me echen la culpa. Hace unos tiempecitos atrás, ¿no? 6 años. Ok. Hoy vamos a hablar de la parábola otra vez, pero vamos a llegar desde otro punto de vista para comprobar que la parábola no es lo que la mayoría de las... Se predica en las iglesias Sí. que la parábola de las 10 vírgenes es para la iglesia. Sí, y mire, yo creo que escuché como unos 6 o 7 videos, para serle franco, entre ellos uno del Adventista. Ok. El factor común de cada prédica que escuché, al menos de la mayoría de ellas, menos del Adventista, es de que la parábola está dirigida para la iglesia y que el aceite es el Espíritu Santo y la palabra, la lámpara es la palabra, y uno salió ahí para allá, que el cuerpo de la lámpara es el ser humano, y por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, el Adventista dijo... Perdón, y porque lumbrera es tu palabra para Sí, los pies. que dice el salmista. Sí. Es por eso que saque esa deducción, ¿no? Ahora, entre una de ellas hay dos que me llamaron un poquito más la atención, y la razón es porque una de ellas, mejor dicho, porque la otra está en un libro escrito, que también voy a hablar de esa mención. El predicador adventista dijo que las vírgenes representaban a la iglesia como la invitada. Correcto. Sí. Y Jesús el esposo, y la nueva Jerusalén era la esposa. Entonces el asunto aquí era Jesús con la nueva Jerusalén y la iglesia era la invitada. Esa fue la conclusión a la cual él llegaba ahí para explicar esta parábola. Leí 5 libros, hermanos, que están dedicados solamente a parábolas. Todas ellas, todos esos libros hablan de la misma cosa, dirigidos para la iglesia. De hecho, uno de ellos me sorprendió tanto, que es uno de mis escritores favoritos. Y lo interesante es que en su libro de la parábola, él no llega a una conclusión precisa. No, me asombra. Ya sé de quién está hablando. Me asombra, no vamos a ver el nombre, pero me asombra la conclusión a la cual llegó. Que por cierto, tengo su Biblia de
Sí. de estudio. Sí, que usted me regaló, por cierto. Exacto, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, hermano. Pero por aquí, por alguna causa, no sé qué pasó, llegué a una conclusión a la cual digo yo, qué bárbaro, como llegó a una conclusión, hermano, aquí. Vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 comentarios. En donde está John Vernon McGee, Hendrickson, Beacon, Milos y Carballosa, por nombrar esos números así. Todos ellos, hermano, llegan a unanimidad de decir que esta parábola no es para la iglesia, absolutamente no es. Y ellos desarrollan todo el tema. Ok, nosotros, como le dije al comienzo, queremos llegar trayendo ciertos argumentos contextuales para poder llegar a la parábola, para que la parábola pueda verse desde un punto de vista como se debe de ver, no es diferente, pero como se debe de ver, no como realmente se está viendo en las iglesias, muy popularmente hablando. Lo primero que queremos hablar, ahí está todo anotado ahí, así que aquí está en la cabeza. De hecho, me desperté a las 1:30 de la mañana. A las 1:30 de la mañana me desperté porque estaba con la idea. Desde las 1:30 de la mañana estoy con ese asunto. Leyendo, a la hora que yo me fui a dormir, ¿no? Desde las 1:30 de la mañana estoy despierto, hermano. Leyendo, escuchando videos, leyendo, escuchando videos, leyendo, escuchando videos. Ok, esta es la manera que nosotros queremos presentársela. Primero, lo que queremos argumentar es esto. El libro de Mateos, el libro de Lucas, Marcos y Juan, todos ellos tienen una particularidad por la cual ellos escribieron. O sea, ellos persiguieron un objetivo. Mateo, que es donde está la parábola, él persiguió un objetivo. Y el objetivo de Mateo es convencer a la casa de Israel de que ellos estaban confundidos. Y él quería comprobar que Jesús era el Mesías prometido, proféticamente hablando, por profetas en el Antiguo Testamento. Dos razones seguían. Los judíos convertidos, él quería que se afirmasen en la fe que habían creído. Y los judíos no conversos, él les estaba diciendo, comprobándoles proféticamente hablando, que ellos estaban equivocados y que se equivocaron al haber rechazado a Jesús. De hecho, Juan 1, capítulo 1, dice uno de esos versos: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando Jesús viene, lo primero que él hace es irse a la nación de Israel. Es lo primero que Jesús hace. De hecho, cuando él le sale a aquella mujer y le dice que los perrillos comen de sus migajas, él estaba diciendo que se refirió a la casa de Israel, porque sí, a la casa de Israel estaba trayendo el asunto, el tema. Cuando él envía a los apóstoles, ¿cuál fue la misión que le dice? Por caminos de samaritanos no se vayan. Váyase a toda la casa de Israel. ¿Cuál era el enfoque de allí? De hacerles saber, de hacerles notar y entender que Jesús era el Mesías prometido. Mateo comienza con algo muy interesante, la genealogía. ¿Cuál es el propósito de comenzar con genealogía? Corroborar y comprobar la descendencia de Cristo a través de hijo de Abraham, hijo de David. Sí. Ok, aquí en Mateo, y vamos a leer alguna parte titular que quiero que mencionemos aquí. Estamos en la 22. Capítulo 22, 41. Hay un título que dice: ¿de quién es el Hijo del Cristo? Me hizo una mención usted muy interesante y es cierto. Recuerden, y esto lo dialogué con una hermana. Le dije: hermana, la Biblia fue hecha de tal manera, o mejor dicho, fue puesta de tal manera para que nosotros lo entendiésemos. Los títulos no están en los escritos más allegados que tenemos nosotros. Ni los versículos. Ni los versículos, ni las divisiones, ni los puntos y comas, ni las cuestionables, ni las interrogativas. Nada. Ni inclusive esto que está, el footnote que se llama. Ajá. ¿Cómo se le llama? ¿Subtítulo? No, lo que está bajito. Allá.
No sé cómo se llama el footnote. Footnote. Estos numeritos que están en la parte de abajo de la Biblia, pues. Estos números que están allá, unos numeritos chiquitos. Prefacio, ¿no? Ya, unos numeritos que están abajo de la Biblia. Sí, Okay. referencias. Esas cosas no están en los manuscritos, no originales, porque los originales no existen. Pero los escritos más cercanos que a nosotros se nos llegó, de donde viene todo este escrito que tenemos, no viene nada de eso. La razón por la cual se hizo en secciones, en capítulos y versos y números y todo, es para que fuese mejor para nosotros entenderla y leerla. Entonces le expliqué eso a la hermanita, y la hermanita rotundamente se negó a aceptar y me dijo: no, todo eso es inspirado por Dios. ¿Cómo es posible que me esté diciendo todo eso? Y le dije: hermana, eso lo hicieron para que usted y yo pudiésemos entenderla mejor. No, y eso no, eso es inspirado, y la cosa que no la saqué de ahí. Pero estas cosas que están de quién es el Hijo de Dios, simplemente el escritor lo puso para que entendiésemos lo que viene. Eso es todo. Ok, y estando justo los fariseos, Jesús le preguntó. Recuerden, Jesús está hablando con la nación de Israel aquí, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues, ¿cómo de David? Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora, él está confrontando una posición que ellos tienen. Ellos dicen: es el hijo de David, y es cierto, porque la genealogía, por descendencia. Exacto, eso es a lo que se refieren. Exacto. Jesús no está negando eso. Lo que Jesús le está queriendo hacer entender a ellos es que ellos, en ese level, ese nivel donde están, ellos necesitan irse un poquito más abajo para poder entender ya divinamente a Jesús. Ellos estaban en lo cierto porque la genealogía es lo que dice, pero Jesús los quiere elevar un poquito más. Pero ahí se queda y dice: ok, ustedes no entienden que Jesús es un poquito más que eso. Ok, entonces allí tiene una confrontación. El 23, todo el 23, si usted lo lee, es una confrontación de Jesús con la nación de Israel, judío, pero la nación de Israel, pues eso es lo que queremos hacer entender. Queremos llevarlos sobre el contexto y hacerles entender que antes de llegar a las vírgenes, Jesús está hablando con la nación de Israel continuamente aquí, y no solamente allí. En el 23. Recordemos, si puede leer el 37, 23-37, bro. Sí, ahí eso voy. Ahora, en el 23-37, algo interesante. Jesús todavía está hablando de la nación de Israel. Le dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y el 38. He aquí vuestra casa. La palabra casa nunca es dirigida para la iglesia. No. Es siempre para la nación de Israel. Vuestra casa os es dejada desierta. Está hablando, de hecho, cuando empieza el subtítulo de arriba es: Jesús acusa a escribas y fariseos. Está hablando directamente con los líderes de la nación de ese momento. Y si nos vamos ya más abajo al 37 y 38, se está lamentando por la nación de Israel. Y lo que viene. Y lo que viene para la nación. Una catástrofe que viene para la nación de Israel. Y dice, 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es una referencia a una segunda venida. A una segunda venida, exactamente. Porque ellos están viendo. Y le están viendo y dice: oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están viendo. No está hablando de rapto. No. Aquí no hay rapto. Aquí es una segunda venida de Cristo. Si puede, hermano, dejar en claro, ahorita que estamos mencionando el rapto, ¿cuál es la posición de Equipando al Cristiano? La posición de Equipando al Cristiano, inclusive tenemos 3 grabaciones de las 3 posiciones. Sí. Ok, para hacer memoria y hacer remembranza y hacer volver a saber, Equipando al Cristiano cree firmemente que la iglesia no va a pasar a tribulación. Por eso es que hacemos estas menciones. La iglesia no es mencionada porque todo esto es asunto de la segunda venida. Hay gente que ubica a la iglesia en la segunda venida, después de la antes, durante y después. Antes, en medio y después. Sí. Nosotros creemos firmemente, y lo hemos comprobado con la Biblia, corroborado con la Biblia, y si es necesario volveremos a hablar del tema de que la Biblia declara abiertamente
que la iglesia no va a pasar tribulación. Está comprobado en la Biblia, por eso estamos hablando de este tema de esta manera. Y corroboramos y decimos, la iglesia no es mencionada aquí. Todo el tema concierne a la casa de Israel. Por eso estamos, trayendo este tema y llevarlo hasta el capítulo 25, que es donde queremos llegar, para comprobar con el contexto a quién es que está dirigida el capítulo 25, las vírgenes, a quién está dirigida. Es como, por ejemplo, el libro de Malaquías. Sí. El libro de Malaquías es dirigido para la nación de Israel, no para la iglesia, solamente para la nación de Israel. Y es por eso que se malentiende lo que se habla ahí. Pero después vamos a hablar de ese tema. Oh, ya. Después vamos a hablar de ese tema. Pero para darle un ejemplo, Malaquías no es dirigido para la iglesia. No. Malaquías es dirigido para la nación de Israel. Sobre todo vamos a traer el programa El Diezmo. El diezmo. Es verdadero. Es porque ese es el problema que existe allí. Seguimos aquí. En el 24, entonces se lee todos los sucesos que están por venir. Sí. Antes de la segunda venida. Correcto. Refiriéndose a la nación de Israel. Exacto, la nación de Israel. Tenemos que dejar en claro que estos capítulos de Mateo, el enfoque es la nación de Israel. Ese es el enfoque. Iba a decir el pastor. El apóstol Mateo nunca incluye a la iglesia, porque está hablando de la casa de Israel. Constantemente está hablando de la casa, no es la iglesia. Y como dijimos, desde que empezaba el 22, desde el principio, viene refiriéndose ¿cómo se dice? Dirigiéndose a la nación de Israel. Y cuando llegamos al 24:45, de hecho, 24. ¿Cuál es el que tiene usted, hermano? No, estamos en el 24. 24, versículo 45. 29. 29. No pasamos al 29. Perdón. El 29. Sí. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, el suceso de la tribulación. Inmediatamente después. Estamos hablando ya después. Sí. Estamos hablando de una segunda venida. Ok, dejamos claro esto, hermano. Este es el suceso. La iglesia es levantada antes de la tribulación. Pasan los 7 años de tribulación. La iglesia no está aquí, Cristo no está aquí. Él está allá en el tribunal de Cristo. Creo que hicimos una mención de eso. Hicimos un programa del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. La iglesia pasaba por el tribunal de Cristo con un propósito. No vamos a entrar en detalle. Luego es llevada, donde aparece en Apocalipsis, delante del Padre presentada, que son las bodas del Cordero, donde está él con la iglesia, ya conocida como la esposa allí, presentada y vestida de lino fino. Ok, ahora, aquí se manifiesta de inmediatamente después de la tribulación aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esto no puede ser rapto. Esto tiene que ser la venida segunda de Cristo, porque es visto. Sí, pero se toma como el rapto por el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo. Por eso es que se malinterpreta. Se malinterpreta eso. Pero si nosotros tomamos en cuenta todo lo que venimos hablando, no, eso se cae al suelo. Pero si nos pasamos al 32, hermano. Sí, pero quería decir algo aquí antes que siga. El Hijo del Hombre. La cuestión de Hijo de Hombre es una palabra referida para conectarla con la nación de Israel. Sí. Él quería decir eso. Y usted ya me está trayendo el 32. De la higuera. ¿Quién es la higuera? La nación de Israel. La nación de Israel. Dice que la higuera es la nación de Israel. Nosotros tenemos que aprender como ellos deben de aprender y nosotros también tenemos que tener vista para allá, viendo ese asunto de la higuera. Todo este asunto que viene y baja, viene referente a un suceso después del milenio. Correcto. Donde se supone. Bueno, después o durante el milenio. Donde pasó la tribulación y al comienzo del milenio. Al comienzo del milenio. Correcto. Ese es el asunto aquí. Si nosotros llegamos al 45, entramos en algo muy interesante. Es una parábola que no tiene título, pero es una parábola. De hecho, de la higuera dice que es la parábola. Sí. Ok. Y luego llega el 45 que dice, no dice, pero es una parábola. Y la vamos a leer. Es algo que está aquí antes de llegar al 25, que es el capítulo 25, que es la parábola de las vírgenes. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Su casa. No es la iglesia.
Su casa es el sinónimo para referirse o nos dirige a la nación de Israel. Para todo aquel que quiera interpretar esto como parte de la iglesia, el Señor nunca va a poner al gentil sobre la nación de Israel, jamás. Porque la nación de Israel es sobre los demás, porque el Señor escogió esa nación. Si dice aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa? Ya, que es la nación de Israel. Es la nación de Israel. O sea, ¿quién es aquel? Recuerden que la nación de Israel, de una manera rapidita, es la nación pues escogida dentro de muchos pueblos en el Antiguo Testamento, pero tiene un propósito por el cual ella fue escogida. Eso tal vez es un tema que debemos desarrollar más ampliamente y hablarlo, pero de manera ligera. Recuerden que la nación es escogida no porque ella era buena, no porque ella estaba haciendo lo bueno. ¿Qué significa? Era pagano. De hecho, ¿el nombre? El gato era pagano. Pero el nombre de la nación significa hijo rebelde, ¿no? Algo así, creo. O rebeldía, no recuerdo bien. Sí, de hecho, quien escoge ahí es el Señor. Para eso Abraham lo saca de una posición sacado pagana. De una posición extremadamente pagana, porque alababan a muchos dioses, creaban imágenes. Era una nación que creaba imágenes. No lo tengo ahorita en la mente. Pero sí, sacó a Abraham de ahí. Sí, y la idea es decirle, yo te he escogido porque fue voluntad absoluta de Dios escogerlos a ellos dentro de muchos pueblos allí con un propósito, y era darse a conocer a ellos y ellos llevar ese conocimiento a las demás naciones para que lo conocieran a Dios. Esa era la idea. Así que cuando llegamos aquí, del siervo fiel y prudente, pues lógicamente está hablando de una nación a la cual se está refiriendo, y los pusieron a cargo de algo, de una responsabilidad. Y aquí le llama siervo fiel y prudente para que le dé alimento a tiempo. Esa es una cuestión característica popular, como decir un capataz de una hacienda, y está encargado, y yo me voy, aquí te quedas, y cuídame todo lo que tengo aquí, y cuídame a la gente a la cual tienes a cargo. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará durante y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un sinónimo de no entrar al reino de los cielos e irse para un lugar donde no es el cielo, sino el infierno. El crujir es un sinónimo de estar en un lugar. Tenemos que mencionar la palabra, es el infierno. Es el infierno, porque el infierno sí existe. Absolutamente. La gente a veces no quiere pronunciarlo, ¿sabes? Usted casi no lo escucha en la iglesia. Y casi no se quiere mencionar en YouTube porque a veces nos cancelan, pero es la verdad. El hecho es que el infierno es un lugar creado específicamente para aquellas almas que, como son indestructibles porque han sido creadas por Dios, es el lugar en el que van a terminar. No hay cabida para ellos en el cielo porque no quieren. Entonces, si esa alma no quiso nunca aceptar estar a un lado, vivir con el Señor, hay un lugar específico para esas almas, las cuales, como dije, son indestructibles porque son creación de Dios. El alma es indestructible. Es indestructible. Dios lo puede hacer, pero en su benevolencia no lo hace porque es parte de Él. De manera que si no quieren estar con Él, ahí va a haber un lugar para ellos. Exacto. De hecho, el infierno fue creado para el diablo y sus seguidores, pero también todos aquellos que le sigan a Él. Así es. Definitivamente. Entonces, ya entendemos allí que es para la nación de Israel. A eso queremos llegar. Ahora, entramos a la parábola, que es prácticamente donde ya se va a terminar lo que tenemos que decir. Lo que hicimos fue traer en contexto todo lo que se viene desarrollando, para que nosotros tengamos una visión un poquito más clara, que cuando ya llegamos a la parábola, sabemos a quién es que se está refiriendo. De hecho, la parábola comienza entonces. Eso implica que todo lo que se viene diciendo está relacionado directamente con la parábola. No está desconectada, está conectada. Recuerden, el título está allí porque el escritor creyó conveniente poner ese título para referirse a lo que viene. Pero es una conexión con lo anterior, es todo seguido. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Tiempo.
Tiempo, hermano. Tiempo. Nada más quiero dejar muy remarcado cómo empieza este capítulo. Dice, entonces, lo que dice que ya viene hablando de algo de anterior. No está empezando el capítulo Algo diferente. a hablar algo diferente. No. Viene ya con referencia a lo que venimos explicando, que es la nación de Israel, y empieza con la palabra entonces, porque dijimos anteriormente que en los escritos que tenemos, de los cuales existen estas traducciones, no existen subtítulos, no existen números, comas, puntos, ni separaciones de versículos. Nada. Lo que quiere decir que todo esto es en continuidad. Adelante. Es continuidad. Entonces, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, la palabra que se usa aquí, hermano, es sensata e insensata. La anterior está hablando de siervo fiel e infiel. O sea, prácticamente estamos hablando de dos grupos de personas que unas fueron prudentes y las otras son imprudentes. Sensatas o insensatas. Irresponsables. Ahora, lo que se deduce aquí, la palabra, el aceite, es un simbolismo del Espíritu Santo. Bueno, en algunas áreas sí, pero sí, dependiendo del contexto donde aparece, es que se debe tomar en cuenta eso. Sí. Ese es el asunto. La otra cosa que se dice aquí, lámparas, es un sinónimo de la palabra. Sabemos que el salmista lo dijo, sí, pero dependiendo del contexto, otra vez es que se va a tomar su significado y se va a entender de esa manera. Así que el problema es la manera en cómo se toma y se aplica, y quieren aplicarlo a la iglesia. Entonces lo hacen un solo acumulación de datos que no vienen al caso para poder introducir y ponérselo a la iglesia allí. Creo que cabe mencionar, hermano, que cuando esto se escribió, en el tiempo en el que fue escrito, existían cierta cantidad de referencias alegóricas. A lo que voy es que, por ejemplo, el día de hoy utilizamos palabras para explicar algo y traerlo a contexto, ¿correcto? En el tiempo de ellos se utilizaba el aceite para hacer muchas referencias, no nada más era el Espíritu Santo. Sí. De hecho, que si yo llegaba con una persona y le decía, oye, ¿tienes aceite? No me iba a decir, claro, estoy lleno de aceite. No, hermano, vengo a comprar aceite. Sí me refiero, no sé si me explico. Sí. A lo que literalmente hablando, eso es lo que significaba, no alegórico. La palabra aceite no podemos hoy en día interpretarla como únicamente Espíritu Santo, porque está en la Biblia. Y en algunos versículos bíblicos no entra en ese contexto. No puede entrar porque no está hablando de eso. No, por eso le digo, tiene que verse su contexto. Exactamente, el contexto es extremadamente importante, hermano. Es cierto que en algunas partes habla de eso, pero en algunas partes no. Eso queremos dejar sentado aquí. Entonces, en síntesis, la parábola, una vez que nosotros llegamos a ella, habla de dos grupos de personas. El 5 y 5 sumado 10. Algunas personas tienen un significado de decir, bueno, es que es el número perfecto y que 5 representan los que se pierden y 5 son los que no se pierden. Números perfectos, hermano, yo he escuchado del 7, del 10, del 12, del 24, del 23. ¿Me entienden? Entonces, ese es el asunto que se ha tomado. Pero aquí simplemente implica dos grupos de personas a los cuales Dios se refiere. Jesús está hablando de ellos y viene de un esposo. Ahora, queremos explicar un poquito lo que significa un casamiento judío. Usted, si escucha una grabación de las vírgenes, probablemente el escritor va a dar esta referencia también. Pero he visto algunas prédicas referentes a esta parte y créalo, algunos se enfocan tanto en lo que es el aceite, la palabra, que está lleno, que debe estar lleno, que te llenas de esta manera. Se enfoca tanto en eso que pierden por completo la visión de la parábola. Completamente. De todas las que vi, cómo se perdía por completo a veces en algunos temas donde no era el enfoque principal. Entonces, dos grupos de personas hablan de un esposo y el casamiento judío, de hecho en algunos lugares todavía existe, es eso, es de que las familias llegaban a un acuerdo de casar al hijo con la hija.
y llegaban los padres del novio con los padres de la novia, se reunían, llegaba un arreglo de dotes, que son los que se daban, y una vez que llegaban a un acuerdo, llegaban entonces ya a firmar papel y decir, ok, ahora eres la esposa y eres el esposo. Pero no es como aquí. Allí la novia se quedaba con el papá, el novio se iba con el papá y se regresaba a la casa del padre. Ya arreglado todo. Él era el esposo y ella la esposa, pero no vivían. Acuérdense de María con José, cuando la desposada, que estaba desposada con José, pero que todavía no vivía con él. Entonces él se iba a la casa del padre y después se cree que un año después él iba a regresar. Pero ya había hecho todo lo necesario, ya había casa preparada, estaba todo listo para ella, para cuando él tuviese que llegar a recogerla donde ella estaba. Y esa ayuda aparece el esposo, que viene el esposo y las mujeres son la comitiva que son parte de la dama, y lógicamente el esposo viene con su comitiva, ahí viene en el camino. Lo que pasó aquí, que por causas que no se dicen aquí, el novio dilató. No dice, simplemente no dice, se dilató. Entonces las vírgenes, las mujeres, las doncellas, las jovencitas, de tanto esperar, ellas pues se durmieron. Algunos dicen, sí, es que así ya empezaron a desarrollar un tema, que la iglesia se duerme, que no están dormidos, que algunos hermanos están dormidos, otros están despiertos, otros están con aceite, otros están sin aceite, estás perdiendo tu aceite, que tienes que tener tu vasija llena, y empieza a desarrollar un tema que nada tiene que ver aquí. Simplemente las mujeres cansadas se durmieron. Unas iban preparadas con aceite extra, las otras no. Las otras no iban preparadas. Y al momento de venir, ellas, se oye el grito, el novio viene y ellas dicen, hay que levantarse, hay que esperarlo, vamos a esperarlo para guiarlo con sus lámparas, guiarlo por el camino para donde van. Unas de ellas no estaban preparadas y resulta que las lámparas están languideciendo y se están acabando. Las otras todavía en repuesto, llenan y todavía tienen su lámpara alumbrando bien todo. Unos dicen que eran una lamparita, otros dicen que eran antorchas, lo que haya sido. Dice el hermano Enrique, ¿cómo dice? Sean limones. ¿Cómo es que dice usted? Sí, usted dice una expresión que usted se tira a veces. No sé, hermano. No, ok. Un perrito muy bonito. Bueno, entonces, sean antorchas, sean lámparas, lo que sea. Era algo que alumbraba. Entonces, para recibir al novio y conducirlo. Conducirlo, parece el lobito. Sí. Entonces, para conducirlo al novio. Entonces, estas mujeres, estas doncellas, estaban y se van a comprar el aceite mientras el novio va siendo dirigido por las otras 5. Llegan al lugar, cierran y entran los que van a entrar, entraron todos y ellas vienen tarde y quieren entrar y le dice, ¿sabe qué? Aquí no entran más. No los conozco. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Viendo todo el contexto, es el siguiente, para cerrar aquí. Cristo viene en su segunda venida usted sabe que una iglesia ya viene porque es la esposa vestida de lino fino. Y como todo esto conlleva a esta parábola, vuelve a conectarse como la nación de Israel. Aquí no es la iglesia, es la nación de Israel, porque viene conectado todo esto. No hay un cambio aquí. No hace el cambio brusco y decir es la iglesia. No, es la nación de Israel, la cual después de la segunda venida, los que pasaron por tribulación son los que han creído y no han creído en el Señor. Y los que lograron entrar son los que fervientes, y los otros que no creyeron, que no entraron, son los incrédulos judíos que no creyeron en el Señor, por lo tanto no son partícipes de las bodas de esta invitación. Ese es el énfasis aquí. No queremos llegar mucho más, porque la idea era que con nuestro contexto y todos los datos que nosotros les dimos, comprobar que esta parábola no es para la iglesia. Ese es el énfasis aquí. Ese es el enfoque que nosotros queremos llegar, donde nosotros queremos llegar. No vale meternos en las bodas del Cordero, ni en el tribunal de Cristo. Porque hay más cosas que podemos hablar. Hay muchas cosas que explicar, pero creo que voy a subir el programa viejito. Ténganos paciencia, pero también le advierto que en aquellos años, híjole, cómo hablábamos y de repente nos íbamos por una tangente bien lejos y regresábamos al tema. Pero sin embargo,
el capítulo que hicimos hace 6 años creo que deja también muy en claro y explica muy bien lo que es y qué significa la parábola de las 10 vírgenes, que le recomiendo que lo añada al Tribunal de Cristo, el programa del Tribunal de Cristo, el del Trono Blanco. Creo que hicimos el milenio, el milenio. Creo que hablamos del milenio también. Sí, después voy a revisar los programas que tenemos. Pero hay mucho, hermano. Hermanos, gracias por su preferencia, gracias por escuchar este programa, gracias por vernos. Gracias por la paciencia que tienen. Miren, Sí. de hecho vamos a grabamos un programa que de hecho lo quitamos, no se subió, gracias a Dios. Dije, qué bueno que el hermano no lo subió. Le voy a decir por qué. Porque yo estaba inseguro, no satisfecho. Y el hermano me dijo, yo también, hermano, no estoy satisfecho con esa grabación que hicimos. Sí, hermano, le dije, ¿sabes qué? Mejor ni lo suba, quítelo y lo vamos a volver a grabar. Y era acerca de La personalidad de quien predica. del predicador, una persona del predicador. Así que por favor tenganos paciencia. La meta de nosotros es llegar al punto del asunto, y aquí era simplemente comprobar y corroborar que las vírgenes, la parábola de las vírgenes no es la iglesia, es la nación de Israel. Ese es el propósito. Por eso llegamos, aunque ya tenemos un programa grabado de esta parábola, hoy quisimos acercarnos de otra manera, y es a través de un contexto tanto inmediato como un poquito lejano, y hablar un poquito de Mateo, a quien lo escribe, como lo dijimos al comienzo. Esa era la idea, y llegamos al fin de comprobación de que la iglesia no está, la parábola, mejor dicho, de las vírgenes no está dirigida para la iglesia. Así que por favor tengan la paciencia, analícenlo, no se asuste, no se aburra por escucharlo, porque tristemente ahora todos lo quieren microwave. Oh, sí. Una grabación de 5 minutitos, ya, ¡újale! Ya, qué bueno. Sí, no, hermano, así no se aprende. Así no se aprende. dijo un hermano. ¿Sabes qué? Dijo el predicador, y habló muy bien. Ese sí se refirió bien a la parábola. Esas personas, yo dudo hasta que sean nacidos de nuevo, dice. Porque Sí. un nacido de nuevo, cuando escucha una grabación, lo que quiere es escuchar y para aprender. Sí. Pero uno dice, ay, es muy larga, yo no quiero 5 minutos, microwave. Todos quieren microwave. Creo que Un microondas, pues. el fuego del espíritu que quema dentro de uno por la palabra, hermanos, no, a mí nunca ha sido de 5 minutos. Aunque me levanto en las mañanas y veo mi versículo bíblico del día, y a veces digo, ok, ya. Pero cuando se trata de analizar y estudiar la palabra, no creo que exista el hambre de la palabra en bite size, que le llaman, ¿no? Así en pedacitos, Tipo no. hamburguesa. No, porque no existe contexto en eso. Así que, hermanos, gracias por su preferencia. Gracias por vernos en este mismo canal y a la misma hora. Exacto. Les esperamos a que compartan con todos sus conocidos este programa. Llegando a los 1000 suscriptores, hermanos, podemos tener el programa en vivo. Usted va a tener la posibilidad de escuchar al hermano Celso y a un servidor en los debates que existen a veces antes del programa. Yeah. Cuando el hermano trae un programa ya estructurado, y le salgo yo con otra cosa, y ahí nos agarramos del chongo a veces. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, para que ustedes reciban la mejor información. De manera que si yo traigo alguna cuestionable al hermano, el hermano inmediatamente ataca ese problema, si es que es un problema, o esa pregunta, y así es como ya me ven aquí tranquilito, después de yo haber hecho todas mis incógnitas al hermano. Correcto. Llegamos a una conclusión, y así es como entonces podemos empezar a grabar. Quiero traerles eso en vivo. Exacto. Porque es muy interesante, hermano. El hermano Frankie, que está aquí de camarógrafo, él, yo lo veo a veces que está nomás viendo como los juegos de tenis, que le hace así. Entonces parece ser que sí es muy interesante eso que hacemos, Sí. y queremos traérselo en vivo. Así que gracias, hermanos, por su Gracias. preferencia. Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén. Igual, Amén. bendiciones.